Se estima que 1 o 2 niños por aula, alrededor del 5% de la población infantil, padece trastorno por déficit de atención. Una patología más desconocida de lo que parece, que puede provocar conductas hiperactivas, altos niveles de impulsividad y una gran dificultad para concentrarse y prestar atención. Son problemas muy a tener en cuenta en el ámbito escolar, todo para apostar por la normalización. Las estrategias que tienes que desarrollar a veces están en función de las características de los niños con TDAH, porque no todos los niños TDAH son iguales. Lo que sí es igual es que en un primer momento la primera respuesta educativa que consideramos que hay que dar es una respuesta afectiva. ¿Por qué afectiva? Porque estos niños tienen unas características que a veces les hace sentirse, entre comillas, rechazados por el grupo de iguales y a veces también por el resto del profesorado. Es muy importante trabajar toda esa faceta emocional y social, porque los niños con discapacidad o que tienen algún tipo de dificultad en el aprendizaje, es probable que su autoestima y toda la parte de la imagen que tienen de ellos mismos esté muy afectada. Además, en la escuela parece que a veces se centra solo en los problemas y no en las virtudes. Entonces nosotros intentamos abordar desde el aula, localizar las virtudes, las cosas que se les dan bien, para potenciarlas y que entonces la sensación de éxito y fracaso sea moderada en ambos sentidos. Porque ningún niño piensa igual, ni ningún niño razona igual, ni ningún niño, tenga o no tenga déficit de atención, trabaja igual. Entonces, si les ponemos en la mano y al alcance diferentes materiales, pues vamos a permitir que ese niño o esa niña en algún momento del día entienda las cosas. Entonces esa sensación de fracaso ya se va diluyendo, porque igual si me están dando una explicación igual no lo entiendo, pero si me ponen, por ejemplo, unas monedas o algo que puedo tocar y manipular y con lo que puedo trabajar de otra manera, pues igual entiendo el concepto que me está intentando explicar el profesor o la profesora. En ese sentido también todo lo que es audiovisual o todo lo que sea desplazarse ayuda mucho. Lo que está claro es que el proceso de pensamiento de los niños con TDAH es diferente a los niños que no tienen TDAH. El conocimiento por parte de los profesores de que hay determinados indicadores, algunas alertas, hace que igual el profesor hable con la familia. Si la familia ya ha detectado en casa pues que el niño empieza a jugar con una cosa, lo deja, que no es capaz de atender a 2 estímulos. Es un diálogo profesor-familia y es cuando realmente podemos determinar que puede estar pasando algo. Uriens, por ejemplo, se levanta por la mañana y es como un motor sin freno. Entonces al principio tienes que ir recordándole todo qué es lo que tiene que hacer hasta que ya él va cogiendo más autonomía y comienza a ir cumpliendo esas normas y esas tareas él solo. Afecta mucho en la vida familiar porque sobre todo el que tiene una hermana es el espejo. Ella copia muchos de los comportamientos y hay que explicarla que eso no es lo habitual y que es lo que se puede hacer. A Uriens le encanta jugar sobre todo solo en casa. Él hiperfocaliza en los temas que le gustan, por ejemplo el tema de Star Wars le apasiona, el tema de los dinosaurios le apasiona. Este es el rey de los dinosaurios y este es un espinosaurio. Uno de los grandes dinosaurios son carnívoros y no viven en el mismo lugar. Vivían separados. Nosotros hemos visto que Uriens siempre desde pequeñito los temas que le interesaban es que vamos, no hay niño en ese momento. Es como que no existe otra cosa alrededor. Sí que surgen más conflictos con la hermana porque bueno, a él le gusta estar en su espacio, no le gusta que le invadan su espacio y ahí sí que cuando interactúan a veces es como una bomba. No se pueden frenar. Pero terminas discutiendo, ¿eh? Sí. Cuando en el entorno de la familia y el colegio hay sospechas fundadas, es importante buscar el diagnóstico profesional. Existen pautas claras capaces de asegurar si existe o no trastorno. A partir de ahí, lo importante es dar al niño la ayuda adecuada. El TDAH es una patología del neurodesarrollo, es decir, que aparece con síntomas que se muestran pronto en la vida de los niños y niñas afectados y que además tiene un recorrido y unas consecuencias a lo largo de su vida. Estos síntomas tienen que aparecer y tienen que ser identificados y tienen que tener afectación en la vida de estos niños. Entonces, nosotros cuando tenemos que hacer un diagnóstico de TDAH tenemos que hacer una historia del desarrollo muy completa para identificar estos síntomas y cómo se han desarrollado. La imagen más extendida del TDAH está muy marcada por los estereotipos. Por eso es importante aclarar que la patología existe más allá de la infancia y que tiene más presencia en hombres que en mujeres. Uno de los aspectos más polémicos que rodean al trastorno es el de la conveniencia de pautar medicación. De entrada, la medicación no es la indicación principal. Siempre hay que hacer otras cosas antes.
Normalmente se les propone a las familias hacer cambios ambientales que tienen que ver con rutinas y horarios en la familia, con entender cómo funcionan estos niños y cómo tienen que dirigirse a ellos. También hay que hacer cambios en el colegio, y esto es muy importante porque muchas veces en el colegio, quizá por falta de recursos o por otras cuestiones, no están haciendo las adaptaciones que estos niños necesitan. Entonces es muy importante trabajar con la familia y trabajar con el colegio para que se hagan estas modificaciones. Si el niño mejora, se va a seguir trabajando en esa línea, y si el niño no mejora es cuando se revisa si es necesario hacer la indicación de medicación. Han sido muy polémicos, pero la realidad, científicamente hablando, es que son medicamentos sumamente seguros. Más seguros, por ejemplo, que el Dalsy, que es una medicación que se utiliza muy habitualmente. El margen de seguridad de estos medicamentos es muy alto, y además son muy fáciles de manejar en el sentido de que enseguida vemos los efectos positivos, los efectos negativos, y podemos, los médicos junto con la familia, valorar ventajas e inconvenientes. El tratamiento no es un corsé que haya que poner a todos por igual y que haya que mantener siempre, sino que se va, como he dicho antes, se va individualizando. Aunque sean estimulantes, lo que hace es calmarles, mejorar su capacidad de organizarse, de atender. Es duro porque son 3 niños y claro, no puedes dedicarte exclusivamente al que al que necesita toda tu atención, porque realmente el problema que nosotros teníamos desde un principio es la demanda de atención. Era constante, quiero esto y lo quiero ya, quiero... Entonces, claro, tienes otros 2 que también demandan esa atención. Y entonces, pues ha habido que gestionar, y gestionar con las niñas, gestionar con él, decirle, Javi, ahora no, espera un poco, ahora no te toca, que es cierto que a él ya la intervención psicopedagógica se le quedaba corta. Entonces, ahí es cuando ya metimos la medicación, que fue un cambio, fue un cambio. Él lo que había notado era que en clase su nombre sonaba menos. Entonces, eso es muy importante, porque quiere decir que si su nombre suena menos, la medicación en clase está funcionando. Quiere decir que se mueve menos, se levanta menos, se interrumpe menos. Entonces, todo eso es positivo para él, porque el problema que tiene es que él está más pendiente de moverse que de lo que están estudiando. Las normas las conocen. No son niños que no quieran cumplir las normas, es que no pueden evitar no cumplirlas. Oye, pues está muy bien. A mí me parece súper. Como los padres de Uriens y Javi, otras 60 familias acuden regularmente a la Fundación CADA en Santander para saber más sobre el TDAH. La ayuda profesional procedente del campo de la psicoterapia puede ser muy motivadora, el mejor vehículo para aprender a sortear obstáculos. Sigue habiendo gente que te pregunta que si eso existe, y la creencia de que son niños que son mal educados, que no tienen límites y que no tienen normas. Los papás necesitarían tener información para transmitírsela a los niños y decirles que hay niños que son diferentes, que no son ni mejores ni peores, pero que tienen una forma de comportarse quizá un poquito diferente al resto, y que bueno, que hay que darle normalidad. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Venga, va. Nos sentamos. Por un lado está la intervención psicopedagógica, que es, por ejemplo, esta actividad, que lo que se centra más es en trabajar a nivel emocional, las habilidades sociales, el desarrollo socioemocional y las funciones ejecutivas. Las emociones son las cosas que sirven para revelar cómo te sientes. ¿Tú qué sientes cuando estás alegre? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Siento como que estoy más motivado, con más ganas de hacer cosas. ¡Qué bien! Por otro lado, tenemos el refuerzo académico. Lo que hacemos en esas clases es dotar a los niños de estrategias y pautas que ellos puedan implementar a la hora de estudiar para solventar las dificultades. Los grupos que los chicos tienen son grupos reducidos de máximo 4 niños y están agrupados por edades y características similares, porque no es lo mismo un niño impulsivo que un niño inatento. Sí que es cierto que lo que es el pronóstico a largo plazo es mucho más positivo cuando la intervención, que viene después del diagnóstico, es a edades más tempranas. Los niños más pequeños son más maleables, absorben más la información y están formando su personalidad. Entonces sí que puedes influir en su desarrollo para que sea lo más positivo posible. Ah, es verdad, pues solamente te La intervención suele ser más compleja a medida que los chavales van creciendo. Negar el trastorno, desafiar a los adultos o enfadarse por sentirse diferente es parte de un proceso en el que sigue siendo muy importante el acompañamiento profesional. Es interpretar, Saúl. Ahora mismo nos toca pasar un puente un poco complicado,
porque se junta el TDAH del niño con la preadolescencia del niño. Y entonces a mí me cuesta, yo muchas veces lo digo en la fundación, y yo creo que en este último año ha sido el año que más veces en contacto he tenido que estar con ellas, porque a mí sí que me duele. Ahora ha cambiado mucho, yo le noto un cambio que, pues yo el Javi que hemos tenido, como yo digo, hasta ahora, era un Javi siempre con la sonrisa pícara, siempre sonriente, siempre feliz, un niño muy feliz. Y yo ahora le veo, yo no sé si es por la preadolescencia, yo creo que sí, porque además se juntan ahí varias cosas, que le veo que está como más apagado, más arisco, es muy duro no poderle ayudar ahora, porque no sé. Esta sesión forma parte de lo que es el grupo de psicoterapia de adolescentes. Es un trabajo muy diferente al que se realiza con los niños, porque como habéis visto es un trabajo que se basa más en la dialéctica y en la participación en red. Ellos comparten experiencias, se apoyan en las experiencias de los unos y los otros y de alguna manera yo soy un poco la conductora, la que va redirigiendo la sesión, pero les permito que ellos planteen de alguna manera sus inquietudes, las dificultades con las que se encuentran en el día a día, cuáles son sus principales hándicaps y entonces a través de ir poco a poco analizando grupalmente esas situaciones, ellos van tomando conciencia de en qué punto están. Marco, has dicho una cosa que me parece muy interesante. Aunque me apetecía dormirme igual que mi compañera, no lo hacía por vergüenza, ¿no? La vergüenza muchas veces actúa como mecanismo de autocontrol. Está dentro de Juan. Es verdad que tienen una mayor conciencia de déficit y de que tienen un problema. Pero tampoco en la adolescencia son capaces de decirte exactamente qué es lo que les ocurre, qué es lo que tienen que mejorar o de alguna manera anticipar cómo va a ser su futuro. Empecé a venir aquí porque no conseguía ponerme sí, a estudiar tanto por mí mismo. Y también es cierto que a la hora de pues, un poco de hablar con los demás me podía atascar o que lo decía muy rápido. Eso me obligaba a decirlo más de una vez. Yo sí, al paso de los años voy a madurar y estar más concentrado y estar bien en mis objetivos, pero eso no significa que se vaya a ir de repente mi caso de la concentración. Eso no creo que pase. El trabajo, a veces de muchos años, coordinando esfuerzos en la esfera familiar, escolar y psicológica, es capaz de dar grandes resultados. Raúl, Mario y Pablo son totalmente conscientes de sus dificultades y por eso valoran muy positivamente todas las estrategias que tienen a su alcance y que saben que manejarán durante toda su vida adulta. Al principio la verdad es que no quería ir, o sea, sí que me he negado mucho al principio, pero luego poco a poco, cada vez que iba yendo, pues sí que me he dado cuenta de que he ido mejorando, he ido aprendiendo cosas. ¿Por qué sigo yendo? Básicamente porque creo que todavía me falta un recorrido bastante largo, porque sí que he mejorado muchísimo, pero todavía hay cosas que no veo yo que esté mejorando. Poco a poco también me he dado cuenta de que también es lo que he estado haciendo con mis padres. Hacer daño a mis padres por todo lo que tienen que estar soportando, porque de manera impulsiva les contestaba mal, o el no tener comunicación con mis padres y contarles lo que me ocurre, sí que ha hecho un poco las cosas muy difíciles. Yo cuando era pequeño intentaba ser una persona normal, pero la gente como que me miraba raro. Cuando fui siendo un poco consciente de cómo era y conocer a otra gente que tiene lo mismo que yo, te ayuda a reflexionar un poco y bueno, terminas controlándote. Tuve ganas de participar en esto para que la gente entienda de que el hecho de tener TDAH no es estar loco ni nada, o sea, que es algo, a ver, que tiene sus complicaciones, pero que al fin y al cabo no, por el hecho de tener TDAH no tienes por qué apartar a alguien. Supongo que el TDAH me acompañará durante el resto de mi vida y que intentará que todas las cosas que haga tengan un desorden, pero intentaré tener en ese desorden mi propio orden. Yo creo que el mensaje está claro. El TDAH existe, el TDAH es un trastorno que se da en la infancia y en la edad adulta, pero al final Mario, Raúl
y Pablo son un ejemplo perfecto de lo que es tener el trastorno en la edad adulta. Tienes más dificultades, tienes pequeñas cosas que tienes que pulir en el día a día, pero en ningún caso te impide llevar una vida feliz y conseguir tus objetivos.